Queridos amigos y amigas, estamos en Radio Educa, este programa que sale a través de nuestro canal de YouTube, a través del canal que tiene la radio Aranduca 87.9 FM en YouTube y por supuesto también a través de las distintas plataformas digitales. Salimos también a través de una de las plataformas que tiene mayor cantidad de radios que están, digamos, difundiendo información en esa plataforma que es desde paraguay.com. Sale a nivel nacional y sale a nivel internacional también. Tenemos el privilegio hoy de hablar con Marcos Méndez, un emprendedor digital que dedica su trabajo a desarrollar el liderazgo en las personas e inculcar educación financiera como herramienta de crecimiento personal y profesional. En esta entrevista en vivo vamos a conversar sobre el liderazgo, motivación y cómo la educación financiera puede cambiar de manera para que podamos enfrentar estos proyectos, desafíos en el marco de cada uno de los proyectos profesionales de los estudiantes, docentes y por supuesto interesados en general. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Aníbal, un gusto saludarte. La verdad que me siento sumamente honrado, feliz y bendecido de poder compartir este espacio contigo y con toda tu audiencia, por supuesto. Bueno, viendo tu trabajo, realmente venís desempeñándote con mucha fuerza en el área donde se mueven mucho los jóvenes. ¿Cómo potenciamos, detectamos en primer lugar en ellos esa capacidad, ese fuego de liderazgo que tienen y cómo potenciar eso? Exacto. Mira, Aníbal, la verdad que cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de algo que no es tan sencillo, ¿verdad? Porque cuando uno habla de liderazgo, o sea, muchas personas piensan que perdón, es un estatus, es como que algo que te da poder, y en realidad es totalmente lo contrario, ¿verdad? El liderazgo es servicio, es renuncia a uno mismo para anteponer el objetivo común por sobre el objetivo personal incluso, ¿verdad? Por eso es que el líder tiene que tener desarrolladas ciertas habilidades que eso hace que con el ejemplo, dando el ejemplo siempre, pueda influir de manera positiva en las demás personas para que las demás personas se sientan inspiradas y también educadas y así puedan lograr sus objetivos, ¿verdad? O sea, básicamente eso es el principio en el cual trato de moverme siempre y de trabajar de esa manera con todo el equipo, porque el liderazgo es el ejemplo, ¿verdad? Vamos a hablar siempre de un liderazgo en valores, porque cuando hablamos de liderazgo vamos a hablar de liderazgo positivo y para eso los principios son fundamentales, porque muchas veces cuando unimos el liderazgo con la educación, muchas veces se escucha, bueno, pero qué persona tan educada, se nota que se tiene educación. Y en realidad cuando hablamos de educación va mucho más allá de tener, sino del ser. Uno no tiene educación, uno mismo es la educación y por eso hay que transmitir, además de los conocimientos, el ser. Eso es lo que hace que las personas estén contigo, no por tu cargo, no por un poder que puedas tener en algún lugar, no por un poder económico, sino por lo que vales como persona. Eso es lo que inspira y eso es lo que hace crecer. ¿Hay alguna característica especial que tiene aquel que, digamos, tiene pasta de líder, aquel que puede encabezar un proyecto, una organización, un grupo? Fíjate que hoy en día se apuesta mucho al énfasis coach, por ejemplo, en el ámbito profesional, en el ámbito futbolístico, hablando ahora que estamos en puerta nada más y nada menos que de la clasificación de Paraguay al Mundial y se notó claramente de que efectivamente por ahí venía la cosa con nuestros jugadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son esas características que hay que detectar? Mira, cuando hablamos de características, a mí me gusta tocar mucho un tema. Seguramente, si yo hablo, por ejemplo, de John Maxwell, es un nombre muy conocido, es una persona que ha dedicado su vida al liderazgo y tiene un montón de literatura al respecto. O si no, les invito a que puedan buscarlo y seguirlo. Y hay algo que me encanta hablar, algo que él transmitió de una manera muy interesante, lo que se llama la ley del tope, ¿sí?
te menciona, por ejemplo, que una persona puede tener un cierto nivel de éxito, ¿sí? Porque desarrolló alguna que otra habilidad. Pero ¿dónde se ve el nivel de efectividad de una persona? ¿Cómo una persona puede hacer maximizar esa efectividad y no estar topeado en un cierto lugar estancado y no crecer más? Con el desarrollo de liderazgo, desarrollos de habilidades para liderazgo. Y eso, mira, el liderazgo es tomar una decisión. Uno decide ser líder. Muchas veces se piensa si uno nace líder o se hace líder. En realidad uno puede nacer con ciertas características para liderar, pero si eso no va desarrollando a lo largo de la vida, de vuelta no va a poder manejar equipos de trabajo, grupos, comunidad o lo que fuese, ¿verdad? En cambio, si uno toma la decisión, que muchas veces implica renuncia a uno mismo, como te había dicho, uno puede desarrollar ciertas habilidades como la comunicación asertiva, la escucha activa, el trabajo en equipo, ¿verdad? Y todo eso basado en principios y en valores, como el respeto incondicional, la responsabilidad incondicional. Y yo, por ya que me tocaste el tema del fútbol, me gusta lo que mencionaste con el director técnico que vino a levantar nuestra selección. Fíjate que el mismo equipo, los mismos jugadores, el mismo plantel, ¿y qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Verdad? La esencia, la persona del entrenador. Se nota que él trabaja mucho el liderazgo, se nota que trabaja mucho estas habilidades que te ha dicho, tiene mucha empatía, entonces logró llegarles a los jugadores y trabaja también mucho el aspecto mental, que la programación de nuestra mente es muy importante también, Aníbal, porque quiera ser o no, capaz que nosotros hemos tenido un desarrollo educativo a lo largo de nuestra vida, como que nos ha hecho crecer con ciertos pensamientos limitantes, ¿verdad? Y una vez que uno logra desbloquear esos pensamientos, es donde uno puede dar un paso a un siguiente nivel. Por eso que yo siempre relaciono el concepto de educación con el concepto de cultura, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cultura, Aníbal, muchas veces está bien, se piensa en el arte, ¿verdad? Se piensa, por ejemplo, en la danza, en el folclore, en la poesía, en las comidas tradicionales como la chipa, tenemos el tereré, bueno, esos son expresiones artísticas de la cultura. Pero el concepto en sí que es, va mucho más allá. Cultura es todo lo que una nación piensa, siente y cree. Y eso es lo que genera identidad, y esa identidad genera acción, y esa acción genera resultados. Entonces, si nosotros pensamos, yendo al mundo futbolístico, como me mencionaste, que nosotros no tenemos equipo, que no somos buenos jugadores, que no tenemos plantel, que nos enfrentamos luego a grandes potencias, entonces pensamos que no vamos a poder clasificar, ¿cuál te parece que va a ser el resultado? Que nos vamos a clasificar. En cambio, si nosotros empezamos a tener la creencia correcta, el pensamiento correcto, nuestros resultados van a ser totalmente diferentes, porque los resultados tienen una correlación directa con lo que nosotros pensamos y creemos de nosotros mismos. Y eso es lo que trabajó, te lo aseguro, nuestro gran coach o nuestro gran entrenador ahora, el señor Alfaro, para levantar el equipo, que tengan la creencia correspondiente, y ahí están los resultados a la vista. ¿Verdad? Entonces, eso trabaja mucho el liderazgo también, la creencia. Porque si nosotros mismos no creemos luego nosotros, mucho menos nuestro equipo o nuestra comunidad. Y de ahí el ejemplo es sumamente importante. Qué interesante eso que mencionas y qué interesante sería, digamos, trasladar ese mismo escenario en el ámbito educativo, pero mirando un poco más a nivel macro, porque fíjate que nosotros tenemos un déficit muy importante, sobre todo en matemática y en lengua castellana, en el ámbito educativo a nivel nacional, cosa que detectó el Ministerio de Educación, por ejemplo, y empezaron a reforzar con nuevo método, nueva estrategia y nuevo enfoque sobre todo para que podamos repuntar en ese sentido. Entonces, hoy en día estamos viendo, por ejemplo, olimpiadas de matemáticas, estamos viendo competencias en ajedrez como algo totalmente innovador que ayuda
y refuerza ese déficit que estamos teniendo a nivel nacional. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido, sobre todo para marcar la pauta desde el liderazgo, Omar? El ejemplo, siempre el ejemplo y la creencia por sobre todo. Déjame decirte que aunque se quiera o no se quiera creer, la parte técnica es muy importante, de ahí que son muy importantes e interesantes los proyectos, las metodologías revolucionarias que se están implementando como para elevar esos resultados que pudiesen ser bajos, detectados en algún momento, pero de vuelta insisto, puedes tener todas las herramientas, puedes tener todas las técnicas, pero si no crees en vos mismo, los resultados no van a ser acorde a lo que se está buscando. Por eso es muy importante trabajar también la programación mental desde el enfoque correcto, desde la persona, desde el ser. Y ahí entra a tallar mucho el tema del desarrollo personal, que está también dentro del plan curricular del Ministerio de Educación y Ciencia, porque si una persona quiere tener grandes resultados, si no logra una transformación interna de adentro para afuera, va a ser muy difícil que se pueda alcanzar los objetivos propuestos, ¿verdad? Uno se tiene que preparar como para la persona que va a obtener grandes resultados. Es lo que normalmente se conoce como trabajar el ser para luego hacer y así tener los resultados que se buscan, ¿verdad? Si me das 2 minutos, te quiero contar una pequeña historia también que va a graficar lo que te estoy diciendo. Claro. ¿Tengo un tiempo, Aníbal? Sí, señor, adelante. Mira, fíjate, esto me encanta, por ejemplo, compartir siempre cuando doy charlas, conferencias o masterclass, lo que fuese, porque grafica el concepto de lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy diciendo. Thomas Alva Edison, por ejemplo, el gran inventor de la bombilla de la luz, nosotros sabemos que fue un gran científico, ¿cierto? Pero eso tiene una razón, tiene un porqué. Cuando él era niño, vos sabés que los resultados que él tenía en el colegio no eran de los mejores, ¿verdad? Inclusive el colegio donde él estaba tomó la decisión de sacarle de la institución educativa. Entonces el director le manda a llamar a Thomas Alva Edison cuando era niño a su oficina para que le entregue una nota a su madre. Entonces, sin revisarlo, llega a su casa, le entrega la nota y su madre cuando abre el sobre y lee el contenido se pone a llorar, pero desconsoladamente. Entonces, él se empieza a desesperar, obviamente un niño al verle llorar hacia su madre le pregunta, mamá, pero ¿qué te pasa? ¿Qué dice la nota? Y la mamá, ¿qué es lo que le dice? Le dice, mira mi hijo, estoy llorando de felicidad, porque acá la nota menciona que vos tenés un nivel de inteligencia superior al resto de tus compañeros y el colegio ya no se puede hacer cargo de vos. Entonces me pide que yo te saque del colegio y encima que yo misma sea la persona que te guíe y que te eduque a lo largo del resto de tus años educativos. ¿Verdad? Entonces, wow, él entra con una confianza y con una identidad tan segura de lo que le dijo a su mamá, que él obviamente empezó a tener crecimiento en el área educativa, también en el área personal, y tal es así que cuando fue grande fue un gran científico para hacer todos esos inventos. Y en una de esas, bueno, sabemos que descubrió la bombilla de luz, que hasta hoy día se utiliza, hizo un montón ¿cómo que se llama?, de intentos. Muchas personas dicen que fracasó, pero muchas veces, y él lo mira de otra manera. Tal es así que su ayudante le dijo una vez, don Tomás, si usted fracasó más de 1000 veces, ¿por qué siguió intentando? Y él le respondió, yo no fracasé más de 1000 veces. Yo encontré 1000 formas de cómo no hacer la luz. O sea, ese es el pensamiento correcto y que hace que uno tenga perseverancia, resiliencia, que es parte fundamental del éxito y pueda obtener los resultados. Tal es así que obviamente después fallece su mamá y una vez en la casa, arreglando tras el dormitorio de su madre, encuentra el sobre con la nota. Él dijo, voy a leer un poco lo que le escribió el director y cuando él lee, ¿qué es lo que decía la nota? Decía, señora de Edison, por favor, nosotros queremos que nos disculpe, pero la verdad que su hijo no está al nivel del resto de sus compañeros, es como que tiene una deficiencia en la atención, una deficiencia educativa, inteligencia un poco no acorde al resto del grupo y ya no lo podemos mantener, por favor le pedimos que le saque del colegio
y que usted en todo caso se encargue de poder ayudarle y educarle. Imagínate si su madre le decía eso a Thomas Alva Edison. No iba a existir, no iba a ser científico, no iba a lograr todo lo que logró. En cambio, él, con la creencia correcta, por lo que le dijo su madre, le generó una identidad muy fuerte, muy segura, y así logró todo lo que logró. Eso grafica lo que yo estoy tratando de transmitirte, querido Aníbal. Qué impresionante, realmente un mensaje muy lindo para los jóvenes. Te agradecemos muchísimo tu predisposición, tu tiempo, porque esta es una lección que queda y bueno, esperemos que también, además de los jóvenes, los padres, los docentes, los líderes un poco más grandes, podamos tener esa perspectiva que nos estás mencionando en este ejemplo. Así que muchísimas gracias por este aprendizaje, por este conocimiento y hasta un próximo encuentro, Omar. Un gran abrazo, Aníbal. Hasta luego, muchas bendiciones. Hasta luego, gracias. Hasta luego.